Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A la palabra de Dios, ya hoy vamos a terminar esta porción, esta parte de la porción del Sermón de la Montaña, allí la parte de las bienaventuranzas. Vamos a leer nuevamente, Pastor Isaías lo ha leído, pero vamos a volver a leerlo y luego vamos a orar. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo conmigo lo que vamos a ir viendo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos has regalado, que estamos compartiendo. Señor, ahora vamos al tiempo de la exposición bíblica. Danos entendimiento para entender las verdades de este pasaje y así poder creer y obedecerlas, y de esta manera repercuta en un crecimiento en nuestras vidas. Dame, Señor, buen entendimiento, sabiduría para expresar y que tu nombre pueda ser exaltado en medio nuestro a partir de la atención que le prestemos a tu voz hablando en nuestras vidas. Pido tu ayuda y tu sostén en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título ya lo conocemos, es ¿qué distingue a un heredero bendito del reino de Dios? Hoy es la tercera parte de este pasaje. Hay algo que leí en esta semana que me parece muy adecuado para esta sección en particular de las bienaventuranzas. Se los leo a continuación, me pareció muy lindo. Escuche, dice lo siguiente. La representación más antigua que se posee de Cristo crucificado está en las ruinas de la colina del Palatino, en la ciudad de Roma. Esta imagen no es otra cosa sino una grosera caricatura que representa a un hombre con cabeza de asno clavado en una cruz, al lado de la cual se ve a un hombre arrodillado. Debajo de esta caricatura se leen estas palabras en el idioma griego: Alexámenes, adorando a su Dios. No es difícil figurarnos la escena que pasó en aquella sala. Alexámenes era un soldado convertido a la fe de Jesucristo. Solo en medio de soldados paganos estaba expuesto a que algún nuevo edicto de persecución le hiciera perder la vida por su fe y a perecer en los suplicios más horrorosos. Y, sin embargo, a pesar de las burlas e insultos, Alexámenes tenía el valor de arrodillarse para adorar a su Dios. En aquel momento, uno de los soldados hizo la caricatura que hoy se ve, entre risas y burlas de aquella gente. ¿Qué hizo entonces Alexámenes? Sin responder palabra, se levantó y al lado de la inscripción anterior añadió las palabras que todavía se leen: Alexámenes fiel. También hoy, dice este escrito, en medio de las dificultades, pruebas y burlas, Dios da fuerza a sus hijos.
que podamos decir como al exámenes, seré fiel. ¿Por qué digo que esta historia es adecuada? Bueno, porque entre las bienaventuranzas que estamos viendo y que vamos a ver también hoy, Jesús comenzó a anticipar una realidad que aquellos que le siguieran fielmente iban a experimentar desde aquel momento y en los siglos siguientes, donde quiera que se encuentren. El sufrir maltrato, hostigamiento, aflicciones a causa de Cristo. La burla, el escarnio y la persecución serían parte de sus vidas debido a seguir a Jesús. Andar en rectitud en un mundo caído es saber que muchos no van a aceptar tu modo de vivir. Y por eso van a estar dispuestos, incluso, como vamos a ver más detalle en este sermón, a vituperarte, a perseguirte o hasta decir toda clase de males respecto a vos, incluso en muchos casos hasta mintiendo. Si uno lo lee así nomás a estas novedades, todo parece indicar que son malas noticias, pero no, nada más lejano de la realidad. Jesús mismo afirma que en vez de que esto deba hacer sentir a los cristianos como desdichados o dignos de lástima, por el contrario, tiene que animarlos a verse como lo que en verdad son, que dice nuestro texto que son bienaventurados. Parte de eso es lo que vamos a analizar entonces al terminar esta primera porción del Sermón del Monte. Ahora, a la vista de los asuntos tratados, los cuales son tan relevantes para nosotros como lo era para la audiencia original, te animo a seguirme con atención porque estoy muy seguro que esta enseñanza puede ser de edificación y especialmente de aliento para tu alma, que muchas veces seguramente acontece cuestiones que vamos a ver en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente, ya lo hemos visto anteriormente. Los bendecidos con la salvación tienen características distintivas. ¿Cuáles son? El pasaje presenta 9, de las cuales hoy veremos las 3 últimas. ¿Estamos bien? Vamos a ver entonces la séptima característica distintiva de los bendecidos con la salvación. La séptima característica distintiva, según el versículo 9, es que son pacificadores. El texto aquí prosigue con una nueva bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como ya hemos estudiado, ¿a quiénes se refiere Jesús cuando habla bienaventurado? No lo vamos a volver a tratar eso. Si usted no estuvo anteriormente, bueno, mire las grabaciones anteriores, ahí explico a quién se refiere. Vayamos directamente ahora a ver en este caso un nuevo rasgo distintivo en la vida de los bendecidos con la salvación. Son los pacificadores. ¿A qué se refiere con esto el Señor? El término eironopoios aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, es la única vez que aparece esta palabra. Una enciclopedia bíblica afirma que se usaba en aquel entonces esta palabra en el sentido de aquellos que promovían o que promueven la concordia humana. O sea, son personas que procuran la paz entre las personas. Ahora bien, entendiendo que los bienaventurados son aquellos alcanzados por la salvación de Dios, se infiere entonces, por una parte, que pueden adquirir esta disposición de ser pacificadores, o sea, hacedores de la paz, porque primeramente ellos están en paz con Dios, como nos asegura Romanos capítulo 5, versículo 1, de aquellos que son salvos, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero por otra parte, también, como hemos visto un poco en algunas de las anteriores bienaventuranzas, porque comparten parte de la naturaleza divina en sus vidas. O sea, siendo nuestro Dios un Dios de paz, aquellos que son parte de su pueblo son también instrumentos de paz, hacedores de paz, porque comparten esa naturaleza que Dios le ha dado ahora en sus vidas. Es un atributo que Él comparte. Parte de esto lo podemos ver, por ejemplo, esta relación en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando de creyentes, tened gozos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. ¿Y qué más dice? Y vivir en paz. Y fíjese luego que dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ven? Es una particularidad que reciben los creyentes fruto de su relación con Dios. ¿Cómo llegan a esta condición tan especial?
Bueno, entendiendo todo lo visto, se puede afirmar que es un resultado precioso de los conceptos anteriores. Ya hemos estado viendo con detalle, usted ya se ha dado cuenta seguramente si ha visto toda esta serie, que hay una clara relación como en un proceso en cada una de las bienaventuranzas que Jesús viene dando. Aquellos, digamos así, que se reconocen como pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que mansamente acuden a Dios con hambre y sed de justicia, que recibe la misericordia de Dios y la limpieza de sus corazones, son entonces los que pueden andar en esta clase de paz que Jesús menciona aquí. ¿Ven? Como una cadena. Por ende, entonces, no es una paz condicional o que dependa de las circunstancias. Se afirma en Dios y en lo que Él ha hecho por aquellos que han sido alcanzados por la salvación que Él les da. Tan peculiar y gloriosa es la experiencia de los creyentes en esto que han recibido, que el Señor, ¿cómo los declara que son? Bienaventurados. Tan bendito que solo esta clase de pecadores redimidos son, como lo que indica esta sección, serán llamados hijos de Dios. Son quienes heredarán las moradas eternas que el Señor fue a preparar. Y esto le da sentido a la paz en la cual hoy viven. Como tienen esta confianza de saber lo que son ahora, no tienen temor del futuro porque saben que ese futuro es muy bueno en virtud de lo que Cristo ha hecho por ellos. No tienen temor de qué va a pasar luego porque ya han entendido que son. Y eso no solo le da paz en toda clase de circunstancia, sino también esa paz se refleja en su trato con los demás. No solo con sus hermanos, como se menciona en Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuanto a nuestra relación en la iglesia, sino incluso también con los que de una u otra forma están en su contra. No simplemente con los de adentro, sino también con los de afuera. Pablo eso lo deja claro en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18, hablando de una relación en general con todas las personas. Él dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, o sea, no solo de creyentes, sino también de los demás. Y por eso el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, entonces, la séptima característica distintiva de los bendecidos con la salvación es que son pacificadores, o sea, instrumentos de paz en las manos del Dios de paz. Ahora, es bueno considerar, hermanos, un poquito, pensar sobre esta peculiaridad de los cristianos, esta característica, porque es algo que el mundo por lo general no puede experimentar, no va a experimentar de manera plena. No puede saber lo que es esto, porque esto es algo que solo lo experimentan los creyentes nacidos de nuevo. Un comentarista expresa lo siguiente en cuanto a esto, escuche. Uno de los hechos más obvios de la historia y de la experiencia humana es que la paz no caracteriza la existencia terrenal del hombre. No existe paz, dice este autor, hoy día por dos razones: la oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. La caída de los ángeles y la caída del hombre establecieron un mundo sin paz. Satanás y el hombre están lidiando una batalla por la soberanía contra el Dios de paz. La escasez de paz, dice este autor, ha llevado a alguien a sugerir que, dice, la paz es ese glorioso momento de la historia en que todos se detienen para recargar las armas. En 1968, un importante periódico reportó que hasta esa fecha había habido 14.553 guerras conocidas desde el año 36 a.C. Con todos los esfuerzos declarados y bien intencionados por la paz en tiempos modernos, pocas personas afirmarían que el mundo o alguna parte importante de él es más pacífico que hace 100 años. Dice finalmente este autor, me parece muy interesante, no tenemos paz económica, paz religiosa,
paz racial, paz social, paz familiar, ni paz personal. Desacuerdos y conflictos están a la orden del día. Ninguna época ha tenido más necesidad de paz que la nuestra. Hermanos, lo que dice este escritor no nos resulta extraño. A diario leemos y escuchamos historias de conflictos que se recrudecen en diferentes partes del mundo. Simplemente, solo por dar un ejemplo, hermano, hace solo unos meses atrás oímos de ataques a civiles inocentes en territorio israelí. Muchas personas hemos visto imágenes, nos hemos enterado, las hemos visto muchas veces. Personas que fueron salvajemente abusadas y masacradas, incluidos mujeres, ancianos y hasta niños, bebés. Usted lo sabe. Y mientras algunos repudieron ese acto atroz y reclaman por personas que continúan desaparecidos, otras personas hemos visto en diversas partes del mundo justifican la masacre alegando y diciendo que es el resultado de que primeramente los agresores fueron los agredidos. Uno dice, bueno, ok, pero que eso justifica toda la violencia. La pregunta que cuando vemos estas reacciones de personas justificando esta violencia es ¿por qué la humanidad se comporta de esta manera? ¿Y por qué no puede llegar a la paz? ¿Por qué esa necesidad de seguir matándose y haciendo mal al otro? Bueno, porque la paz no depende de los esfuerzos humanos o de que alguien logre imponer su pensamiento sobre otro. Hermanos, la única paz posible es una cuestión en primera medida individual, cuando cada pecador recibe el cambio en su corazón que el Señor produce por medio del Evangelio. Y eso no es algo que aquellos que están lejos de Cristo puedan experimentar de verdad. Por eso, hermano, entonces los cristianos son llamados, creo, y tienen la oportunidad de mostrar al mundo la paz que viene de Dios. Porque ellos no saben. No tienen esa posibilidad. Nosotros sí. Porque hemos recibido la paz con Dios y ahora somos pacificadores, somos instrumentos de paz. Ahora, ¿cómo lo logra? Bueno, siendo pacificadores en medio de una sociedad que está en conflicto permanente. Como define un predicador, la séptima bienaventuranza pide al pueblo de Dios que sea pacificador. Y mire, me pareció muy interesante esta cita, es un poquito largo, pero está muy linda como lo desarrolla. Dice, la paz de la que Cristo habla aquí es diferente de lo que el mundo conoce y de aquello por lo que lucha. No tiene nada que ver con política, ejércitos, foros de naciones o consejos de iglesia. No se trata del arte de gobernar a alguien o de tratados de paz. La paz de Dios, de la que habla la Biblia, no evade los problemas. No sabe nada de paz a cualquier precio. No brilla ni se oculta, no racionaliza ni excusa. Confronta los problemas y trata de solucionarlos. Y después que están resueltos, construye un puente entre quienes estaban separados por tales problemas. No se trata de una paz que la produzcan reyes, presidentes, primeros ministros o diplomáticos internacionales. Presta atención final, esta frase me pareció muy interesante de este predicador. Dice él, es la paz personal interior que solo Dios puede conceder al alma del ser humano y que solamente sus hijos pueden ejemplificar. Ahora, al igual que como hemos estado observando en casos anteriores, no es una actitud esperable para el creyente solo al comienzo de su vida cristiana, sino una virtud que debe crecer a medida que se va avanzando en el camino, cada vez ser más pacificadores y no menos pacificadores. Cada día somos llamados a ser más pacificadores, porque en virtud de que el pecado no solo está alrededor nuestro, sino en nuestra vida y en la de los hermanos que nos rodean, la paz se hace esencial si queremos caminar en armonía y comunión los unos con los otros, incluso en cuestiones que no son centrales doctrinales, sino cuestiones de costumbre o cuestiones que tienen que ver con convicciones secundarias o de tercer orden. Cuando Pablo trata sobre el problema que había en la iglesia en Roma, sobre cuestiones de qué comían o qué no comían, lo que Pablo termina diciéndoles es que, así que, en capítulo 14, versículo 19,
Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo no pone su idea, él tenía una posición en cuanto a si se podía o no se podían comer, o si había o no había que celebrar ciertas fiestas tradicionales. Él lo que dice es fácil, le dice, el que quiere celebrar, que celebre, y el que no quiere celebrar, que no celebre, y el que quiere comer una cosa, que la coma, y el que no quiere comer, que no la coma. Que eso no sea un tema que genere conflictos, sino que hagamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Nadie presiona a nadie, no deberíamos hacer eso. Hermanos, claramente, así como pasaba ahí en la iglesia de Roma, puede pasar también entre nosotros, tenemos muchos motivos que pudieran generar conflictos y enemistades con los demás. Claro que sí, va a pasar porque somos diferentes. Pero hay algo que sobrepasa todo eso y nos permite experimentar el amor, el perdón y sobre todo también la paz. Que Cristo, por medio de su sacrificio, ha derrumbado toda pared que nos separaba y ha hecho cada uno de nosotros parte de su pueblo bendito. Ya no hay enemistad entre nosotros, porque esa alienación que había, esa separación, fue derrumbada por Cristo. Incluso podemos entonces respetar y aceptar aquellas diferencias que no sean importantes en nuestra vida. Así, Pablo, por ejemplo, un poco lo habla en Efesios 2, 14 y 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, ante esta realidad, ¿qué razón hay o qué lugar hay para el conflicto, para la división o para la tensión permanente con otros miembros? Entendemos que ese tipo de situaciones no proviene de Dios, sino que es a causa básicamente de nuestro propio pecado. No le podemos echar la culpa a nadie, es nuestra propia lucha interior. Por eso esta porción nos exhorta a ser pacificadores en la relación con nuestros hermanos. Eso solo es posible, como vimos, por medio de rechazar todo egoísmo, orgullo personal y en humildad poner a los demás en más relevancia que a nosotros mismos. Incluso al punto de que en virtud de guardar la paz, incluso cuando la ocasión lo amerite, de confrontar el error de otros por medio de la verdad, nunca dejemos de lado el amor a la hora de exhortar. Como dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. La pregunta que podría hacerte ¿es así en tu vida? ¿Pueden tus hermanos, aquellos que están cerca tuyo, reconocerte, como dice nuestro pasaje, que sos un pacificador? Te llamarían, no sé, Sergio el pacificador, Isaías el pacificador. Pero hay algo también glorioso en todo lo visto, hermano. La realidad de que el pacificador es bendito, dice, porque será llamado Hijo de Dios. Esto es una mención futura. Y, a ver, si bien desde el día en que creímos en Cristo somos considerados parte de la familia de Dios, Pablo lo dice en Efesios 2:19, este reconocimiento filial futuro indica el hecho de que nos espera una herencia futura. Nos hace recordar sobre eso. Una recompensa en el reino del Señor, en el cual la paz y la justicia reinarán por siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es parte de nuestra herencia como hijos. Ahora, ¿quiénes reinarán junto con Él? Aquellos que en esta sección son identificados como pacificadores. Ellos compartirán la gloria del Rey por haber sido sus embajadores de paz en este tiempo actual de conflictos y luchas. Hermanos, si bien hoy lo que vemos a diario son peleas, gritos, contienda en todas las esferas políticas, sociales, religiosas, familiares, personales, laborales, entendemos que cuando al fin Cristo reina, todo eso se va a acabar. Ya no va a haber más nada de eso, solamente reinará la paz. Ahora, ¿cuál es la promesa del Señor? Que los pacificadores de este tiempo serán los mismos que disfruten de la gloria de su reino. No por sus méritos,
sino por los de Cristo. Por lo tanto, es hermosa esta esperanza, hermano, porque fortalece nuestras vidas para ser esos hacedores de paz. La octava característica distintiva de aquellos bendecidos con la salvación es que son perseguidos por causa de la justicia. El pasaje prosigue con otra bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un par de versículos antes vimos que Jesús enseñaba que eran bienaventurados quienes tuvieran hambre y sed de justicia, dijimos porque ellos serán saciados. La justicia que pecadores pobres y humildes de espíritu rogaron a Dios les iba a ser otorgada. Pero lo que el Señor plantea aquí en esta porción es una realidad. Deleitarnos en la justicia repercute en gozo para nuestras almas, en particular en las relaciones con aquellos los cuales podemos compartir este tipo de comunión piadosa. Claro que sí. Así como vos disfrutás la justicia, yo la disfruto con vos, podemos disfrutar juntos de esto. Pero en general, en el mundo que nos rodea, va a generar una experiencia difícil. Porque aquellos que anden en rectitud van a padecer persecución a causa de esa justicia de la cual disfrutan. Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, recordemos un concepto, ya lo hemos visto cuando hablamos un momento de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Todos los seres humanos fueron creados para andar en justicia, pero a causa, ya vimos, del pecado, los seres humanos no pueden ni quieren recurrir a Dios por justicia. Por ende, como vimos, se sienten vacíos e incompletos. Y a causa de eso, se esfuerzan por encontrar en las cosas del mundo esa satisfacción que no encontrarán fuera de la justicia que solo Dios puede darle. Aunque intenten, no lo consiguen y no buscan donde tendrían que buscar. Pero ya vimos que para el creyente no es así. El creyente puede satisfacer su hambre y sed de justicia. ¿Vemos la diferencia? Entonces, la conclusión que llevamos es, ¿qué creen que va a pasar con aquellos que siguen hambrientos, aunque no reconozcan que por su propia culpa están así? ¿Qué va a pasar cuando te vean a vos satisfecho? En vez de hacerse cargo de su problema, van a perseguir a los satisfechos por justicia. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, te van a molestar, te van a afrentar, se van a burlar de tu fe, te van a tratar de santulón, de amargado, de hipócrita, de tonto por no disfrutar de las cosas que ellos dicen disfrutar. Y vos tal vez querrás saber, ¿por qué me tratan así? Te va a pasar en el ambiente donde te encuentres con la gente del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta? ¿Qué les molesta a ellos que yo viva en rectitud? Seguramente te habrá pasado en un momento de pensar, ¿por qué? ¿Qué les molesta tanto? ¿Por qué no me dejan en paz vivir mi fe de acuerdo a cómo creo que es mejor? Déjame decirte que el problema no sos vos. Es a causa de la justicia que serás perseguido. O sea, volvé a vivir como ellos viven y vas a ver que la persecución se acaba. Pero ¿cuál es el problema? Es que el tema es que no podés. Porque ahora andar rectamente te agrada, aunque no siempre puedas. ¿Cuál es la realidad entonces? Que la persecución a causa de la justicia es inevitable. Ellos no están dispuestos a aceptarlo y vos tampoco estás dispuesto a abandonar la justicia. Es como un hambriento, por así decirlo, que comiendo basura que no lo satisface, se molesta y persigue al que comió un banquete que a ese hambriento le parece horrible, pero que al satisfecho lo dejó realmente completo de verdad. Esa persona o esas personas no van a querer que te sigas nutriendo de la fuente de agua viva que te da contentamiento, sino que harán lo contrario, lo que dice el profeta que vimos la vez pasado. Ellos querrán que caves junto con ellos las cisternas rotas que no retienen agua. Justo lo contrario a lo que el profeta decía. Por eso no van a dudar en oponerse a tu manera de vivir,
buscando que vuelvas a revolcarte en el barro que antes andabas, aunque eso no te daba satisfacción a tu alma. Como atinadamente menciona un comentarista muy antiguo, los malos no pueden tolerar a quienes ante los ojos de Dios son contados por justos. Su carácter mismo es una protesta constante contra el carácter de sus adversarios. Por esa razón el mundo odia a los hijos de Dios. Y menciona 1 Juan 3:13. Este odio es la razón de la persecución de la que habla Mateo 5:10, dice este comentarista antiguo. Hermanos, así son las cosas. No estoy inventando nada de lo que Jesús está diciendo aquí. Y obvio que son noticias que a los saciados de justicia los puede entristecer. De hecho, esta sección es enfática en declararlo. La persecución de esta clase dice, se padece. Dice, los que padecen, se padece. Pero no hay que ponerse mal por esto, ni tampoco desanimarse o bajar los brazos. Y Jesús, reconociendo esta declaración, esta realidad, deja algo en claro, que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, ¿qué dice que son? Bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Dice también el texto, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, es como que Jesús pusiera en la balanza la experiencia actual y la comparara con las bendiciones recibidas. De un lado, Él está como colocando, digamos, el padecimiento a causa de la justicia. Y del otro lado, el reino que los salvados van a heredar. ¿Y cuál crees que va a ser el resultado? ¿Cuál pensás que va a ser? Eternamente positivo en cuanto a los beneficios por sobre los padecimientos. Es ganancia por donde se lo mire. Porque, hermanos, el dolor actual no es nada en comparación con todo lo que les espera a los cristianos. Por eso, como dice el pasaje, son más que benditos, más que felices, porque les aguarda un gozo eterno en el reino de los cielos. Incluso la justicia de la que hoy disfrutan, porque hoy el cristiano disfruta de la justicia que Dios le provee, a pesar de las luchas que afrontan, ese deleite por la justicia actual es solo un pequeño adelanto, una pizca, un aperitivo de lo que les espera en gloria. Es como que Jesús nos da una probadita de todo lo que va a ser cuando podamos disfrutar con completa libertad la justicia, cuando ya no tengamos ningún tipo de relación con el pecado en el reino de su Hijo. De acuerdo a esta sección, entonces, podemos afirmar que la octava característica distintiva que el pasaje presenta de los bendecidos con la salvación es que son perseguidos por causa de la justicia. Ahora, pienso que recordar esta porción de la enseñanza de Jesús habrá sido muy significativa para la audiencia original de Mateo, a quien le describe esta parte. Ya dijimos que se infiere que la mayoría de la audiencia de Mateo provenía de un contexto judío. Si esto es así, considero que la impresión en sus corazones de semejante concepto debe haber sido llamativa. ¿Por qué digo esto? Bueno, pensemos. Era una idea común entre los judíos que los sufrimientos, incluida la persecución, era, por así decirlo, una indicación del desagrado de Dios y de la maldad particular de aquel que era afligido de esta forma. Es como decir, te pasa esto mal porque algo malo seguro hiciste. Algo de eso Jesús intenta explicarlo en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Bueno, acá Jesús revierte este punto de vista, resaltando que aquellos que sufren persecución por causa de la justicia no tienen que sentirse ni avergonzados, ni desafortunados, o hasta reprocharse si tal vez este sufrimiento es por ahí por una pequeña falla a uno de los mandamientos del Señor, aunque en general obren rectitud. No deben verlo de esa manera. El punto que quiere Jesús mostrar es que sufren porque así Dios lo quiere. Y porque para ellos mismos, para cada cristiano, para los bienaventurados, la persecución es una bendición.
porque es una evidencia hermosa que tienen, no solo que Dios mismo está tratando con ellos por medio de esa aflicción, sino sobre todo que les espera un fin glorioso, en el cual todo padecimiento concluirá y la recompensa será la gloria del reino de Dios. Y pienso entonces, hermanos, que reconociendo el momento difícil que estos hermanos estaban pasando, esta enseñanza podía ser un consuelo precioso, no solo para ellos, sino también para nosotros, en este tiempo también, que al igual que ellos, sufrimos diariamente la persecución a causa de andar en rectitud. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, somos oprimidos y empujados a no conducirnos con justicia, pero mucho menos también creo a anunciarla. Eso incluso pone las cosas peor. Porque, hermanos, seamos honestos, hoy por hoy, decirle bueno a lo bueno y decirle malo a lo malo está muy mal visto. Hoy se soportan mucho tipo de cosas, pero guarda con querer llegar a decir que lo malo es malo. Ni se te ocurra. Tremendo es. Hoy el mundo realmente cancela a aquellos que dicen a lo bueno bueno y a lo malo malo. Dicen que es un pensamiento que atrasa. Pero por más que digan eso, esto no debe cambiar nuestra actitud. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos y diciendo lo que decimos porque es lo correcto y lo que Dios desea. Incluso diciéndolo en amor, debemos decir la verdad, como se menciona, por ejemplo, en Efesios 4:25. Hermanos, vale la pena andar en justicia, porque entre todos los hombres somos bienaventurados, aunque seamos perseguidos. Finalmente, la novena característica distintiva de aquellos que son bendecidos con la salvación es que son los que sufren hostigamiento por causa de Cristo, versículos 11 y 12. La última bienaventuranza va por una senda similar a la anterior. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Algunos eruditos dicen que la enseñanza de Jesús de esta porción es paralela a la octava e incluso algunos dicen que podrían tomarse como una sola. En mi caso, al haberlo estudiado, prefiero analizarla aparte porque creo que hay algunos aspectos propios en esta novena que son dignos de ser analizados de forma separada de la octava. De entrada veamos tres cuestiones para empezar. En primer lugar, la similitud con la experiencia personal del cristiano que se relaciona con la anterior bienaventuranza. ¿Cuál es la experiencia que se relaciona igual? La persecución, la aflicción que el creyente padece por el hecho de ser perseguido. Lo segundo que podemos notar en este caso es la diferencia en la causa. Antes se mencionaba como causa la justicia, pero en este caso Jesús se centra en Él mismo. Dice, por mi causa, a Él mismo se toma. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, evidentemente, más allá de que el cristianismo tiene aspectos morales claros, ya habíamos hablado de la justicia, esto no es el fundamento central de la cuestión. Si bien para aquellos que recurran a Dios ávido por justicia la van a encontrar, ella solo puede ser posible desde la realidad que esas personas siguen a Cristo por la fe. La rectitud no es un mérito por el cual jactarnos, sino un camino necesario que se recorre a partir de nuestra asociación con Jesús. O sea, somos justos porque Él lo es, procuramos andar en santidad, así como Él es santo. Por lo tanto, cuando el Señor menciona mi causa como el motivo por el que seremos perseguidos, está afirmando que la causa más importante por la que esto acontecerá, la persecución, no es principalmente porque andemos en justicia, sino porque con nuestra rectitud personal, ¿a quién estamos reflejando?
a Cristo, que es justamente a quien el ser humano, lejos de Dios, desprecia. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los aborrecen a ustedes porque en definitiva me aborrecen a mí. Entonces cuando en ustedes ven a mí, al que aborrecen es a mí. A ver, la gente no te aborrecerá mucho porque hagas cosas buenas. Pero cuando presentes a Jesús como el motor y el fundamento de tus acciones buenas, bueno, la reacción de la sociedad será diferente. Y esto es lo que el Señor va dejando en claro a su audiencia original. Es lo que Mateo quiere que sus oyentes también entiendan. En un mundo en el que vivimos, no se puede ser un creyente fiel a un bajo costo. No existe tal cosa. No se puede esperar que la sociedad, lejos de Dios, te felicite por ser un creyente que anda en rectitud y que posee convicciones piadosas. No esperes que donde andes y empieces a hablar de Cristo y empieces a ver, a mostrar a Cristo en tu vida, que las personas cuando entren digan, miren, acá vino el cristiano, felicitaciones. No pasa, no va a pasar eso, nunca va a pasar. Por lo tanto, como refleja esta enseñanza, lo tercero a notar es que por causa de Jesús no solo seremos perseguidos, de lo cual hablamos en la sección anterior, sino que se nos advierte también que seremos vituperados y que dirán toda clase de mal contra nosotros, incluso mintiendo. Miremos un segundo, aquí el término vituperar, una palabra que no usamos mucho, es la palabra en griego oneidizo, se refiere a la idea de ser censurados, injuriados, reprochados por otros. En español, una palabra que nosotros no usamos, pero que ayuda a entender a qué se refería acá con vituperado, a lo que se refería a Jesús. Yo sé que quizás nunca usas esta palabra, pero sería el ser saheridos. ¿Qué es saherido? La idea de saherir, si usted la busca en el diccionario, es lo siguiente. El diccionario lo define así. Es decir o hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o mortificado. Eso es saherir. Repito, decir o hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o mortificado. Es que, a ver, en otras palabras, es que otro se disponga a hacer todo lo posible como para que la pases realmente mal. Esa es la idea de vituperio. Por otra parte, también se advierte respecto aquí a la difamación. Es cuando digan toda clase de mal acerca de vos mintiendo. Es que inventen calumnias en tu contra que no sean ciertas. Es sacar quizás algo de contexto que dijiste. Van a malinterpretar incluso tus buenas acciones, pero no por ignorancia, sino por el deseo de hacerte quedar mal. ¿Cuál es la meta de este ensañamiento tan terrible? Buscan con todo esto que eso te haga doler. Es terrible, hermano, cuando lo podemos pensar, ¿no? Personas que se van a disponer a hacer lo que sea para buscar hacerte sentir mal, incluso si hace falta mintiendo, incluso con todas estas cosas que mencionamos. Y Jesús nos cuenta de eso, nos dice, esto es lo que te va a pasar, cristianos. Esto es lo que van a vivir. Claramente, hermanos, si leemos esto, nos damos cuenta que Jesús no busca dorarnos la píldora. No está diciendo cosas como para dejarnos tranquilos. Nos adelanta lo que va a pasar con absoluta franqueza. Si sos cristiano, va a pasar esto. ¿Por qué lo hace Jesús?
pienso que con el propósito en mente que luego va a ir desarrollando durante su enseñanza. Que entendamos, hermanos, que seguirle a Él no es fácil. Perseverar en su camino no es sencillo, no es un lecho de rosas. Pero vemos que nuevamente Jesús da un hermoso aliciente. Ninguno de sus discípulos debe sentirse abrumado por estas noticias. Ninguno de nosotros debería decir, Señor, ¿cómo voy a poder seguirte si me pasa todo esto que está mencionado? Si tu camino es así, estoy perdido si las cosas son como dicen ahí que son. Ni loco llego al final del camino si me va a esperar todo esto. Quizá hay gente, creyentes que piensan eso. Bueno, el aliciente es que la realidad es que por sufrir esta clase de situaciones, Jesús ¿qué asegura? Que somos ¿qué? Bienaventurados. Y para que no quede en duda acerca de eso, es que el mismo Jesús presenta a continuación la razón de por qué los creyentes deben sentirse felices por sufrir esta clase de experiencia. Versículo 12 termina y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este caso Jesús no solo indica lo que son y el motivo también por lo que son, sino que anima a la audiencia a que sientan gozo por encontrarse en esta situación. Esta en particular, usted fíjese, es diferente a la anterior bienaventuranza, porque aquí es como unos mandatos, ahí dice gozaos y alegraos. Son expresiones en el original que reflejan un llamado a un gran gozo, una realidad, una reacción de felicidad inmensa por lo que están recibiendo. Lo que nos lleva a pensar cómo el Señor puede esperar que sus discípulos se puedan gozar de esta forma al punto tal de demandarlo. Él está demandando, gócense, alégrense. Bueno, Él lo dice porque hay razones más que suficientes. Obviamente que sin una causa adecuada, sin una razón obvia, esto que está pidiendo Jesús sería ilógico, pero no lo es. El motivo que presenta así lo requiere, porque Jesús indica aquí en este pasaje ¿qué cosa? Que el galardón de los que le siguen con fidelidad y que por ende son los que reciben aflicciones por su causa, dice este galardón es grande en los cielos. Aquí la idea de grande es mucho, de gran número, como para que tengamos una referencia. En el Evangelio según Lucas se usa esta palabra grande para hablar acerca de la pesca milagrosa. Cuando allí en la pesca milagrosa usted lee, va a ver que habla de gran cantidad de peces. Tan grande era la cantidad que la red estaba a punto de romperse. Bueno, allí eso es lo que está haciendo, una gran cantidad. Es el galardón que les espera en los cielos. Hermanos, si uno no supiera el fin del dolor por seguirle, claramente que no habría razón de alegrarse. Pero ¿qué es lo que estamos viendo con este pasaje? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué está haciendo Jesús acá? Jesús nos está contando el fin de la película. Nos cuenta cómo termina la historia. A ver, una película nos puede causar tensión si no sabemos el final, ¿no? Usted mira una película, a los que les gustan las películas de suspenso, así como que está ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? Y está esta tensión. Pero una vez que ya la viste la película, no causa el mismo efecto, ¿no? Si la volvés a mirar. Porque dices, yo ya sé, ¿no? A veces lo mirás con otra persona que está con la tensión y decís, quédate tranquilo, ya decís, no me cuentes nada de cómo termina, porque está con la tensión. Pero ya cuando sabes el final, ya la tensión baja. Porque ya sabes cómo va a terminar. Bueno, así también debería ser en este caso. No hay tensión, no hay aflicción, porque sabemos el fin de la historia.
Pero también, por otro lado, si el medio para llevar a la gloria eterna futura es justamente por medio de la lucha temporal presente, entonces todo cobra sentido. Si Jesús está diciendo de que el camino para el galardón es primero pasar por persecución, entonces la persecución, el vituperio, el hostigamiento, todo esto tiene sentido. Porque es justamente el camino que Jesús preparó. Para entender un poquito esto, miren, Pablo se nos cuenta allí en Hechos capítulo 14 que él es apedreado en una ciudad, en Listra. Prácticamente parece que murió. No se sabe bien si murió y Jesús lo volvió a resucitar o si casi se muere. No importa. Evidentemente, bien no la pasó. Y cuenta que luego se levantó y se va de la ciudad. Cualquiera diría, Pablo no vuelve más ahí. No, después de un tiempo anda por otra ciudad y vuelve a Listra. Y uno dice, estás loco, Pablo, ¿cómo vas a volver a...? Si no te acordás lo que pasaste recién. ¿Cómo vas a querer volver a un lugar así? Para nosotros sería un sinsentido si no pensáramos que Pablo había entendido exactamente lo que Jesús quiso decir. Fíjense lo que dice Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Luego de ser apedreado en Listra, casi muerto, que se va, vuelve a Listra y ¿qué les dice a los discípulos? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no tiene miedo a sufrir porque dice, este es el camino que nos lleva al reino de Dios. Y les ejemplificaba con su vida que esto era así, para que ellos entendieran. Por eso no había ninguna locura en Pablo por querer pasar por este camino. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo desalentarnos ante la persecución? ¿Cómo podemos decaernos ante el vituperio? ¿Cómo abandonar el camino porque tal vez alguien nos difame, diga cosas de nosotros mintiendo? Sabiendo lo que se espera al final de todo, ¿cómo no gozarnos y alegrarnos a pesar de todas estas situaciones? Hermanos, es claro que esto no es un consuelo de tontos, tiene toda la razón de ser. Por eso los creyentes somos los únicos benditos entre todos los seres humanos. Incluso Jesús indica que esta experiencia no es algo solo puntual a la era actual. Es lo mismo que le ha acontecido a los fieles del Antiguo Testamento, como por ejemplo, como él menciona, los profetas. Y sin duda podemos pensar en siervos fieles como profeta Elías, Isaías, Jeremías, Daniel. Conocemos en la vida de Elías primero cómo una reina buscaba matarlo, en 1 Reyes 19:2. De Isaías se comenta la historia que sus propios compatriotas lo asesinaron con una sierra, lo aserraron, aunque fue fiel en su ministerio. De Jeremías leemos historias bíblicas que nos reflejan las amenazas que recibió por ser fiel a Dios. En Jeremías 26, por ejemplo, se habla de eso. Todo el pueblo estaba en contra de Jeremías. Le decían, de cierto morirás, versículo 8 de Jeremías 26. Incluso la tradición comenta que Jeremías murió apedreado por la gente que lo obligó a viajar a Egipto luego de la caída de Jerusalén. Daniel pasó por experiencias similares, también otro profeta, con gobernantes del imperio que estaban ahí con él, que tramaron cosas en contra suya. Usted lo puede ver ahí en Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Gente que se organizaba para de alguna manera hacerlo tropezar. Lo que nos podemos preguntar sería, ¿por qué Jesús aceptó esta declaración? ¿Por qué habla acerca de los profetas? Bueno, hermanos, para que todos comprendieran que su enseñanza no era contraria a los conceptos del Antiguo Testamento. Como Jesús va a empezar a declarar un poco más adelante, Él no había venido a destruir ni a anular, sino a cumplir. Capítulo 5, versículo 17. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso más detalle cuando lleguemos a esa porción.
Ahora, con todo lo dicho en esta sección, se entiende que la novena característica distintiva de los bendecidos con la salvación es que son los que sufren hostigamiento por causa de Cristo. Por su nombre están dispuestos con gozo a padecer persecución, vituperio, calumnias y difamación. No se preocupa que haya gente que busque maneras maliciosas de hacer que la pasen mal. Eso no los inquieta, ni los lleva a considerar si el camino por el que transitan es el correcto. Sino que luego de cada afrenta, de cada ataque, de cada difamación, luego de sentir esos golpazos que pueden recibir, ellos dan gloria a Dios por haberlos considerado dignos de sufrir por su causa. Los apóstoles, luego de sufrir momentos de persecución, en Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Esto, hermanos, para el mundo es radical. Es una locura pensar que nos podemos gozar por todas las cosas que nos pueden hacer. Pero esta, hermano, es la experiencia bendita que cada hijo de Dios puede y debe vivir como un fruto de haber sido llamado a la vida eterna. ¿Cuál es la base para ese gozo? Que les espera un galardón grande en los cielos, una herencia extraordinaria. En Pedro lo dice allí en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjense, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, las experiencias presentes no son comparables con esa gloria eterna. ¿Qué es lo que el Señor requiere? Que nos gocemos por eso. Lo que deja claro también que no es la voluntad de Dios que los cristianos nos quejemos, nos afanemos o mostremos desprecios a Él por moldearnos a través de la aflicción que padecemos en el presente. Qué triste que así lo hagamos. Sino que estemos dispuestos a atravesar con ellas con el gozo y la esperanza, que es el camino que dispuso para la entrada al reino de los cielos. Pienso que al reflexionar en esto, las declaraciones de Mateo respecto a la enseñanza de esta porción del sermón de la montaña que Jesús predicaba, eran un testimonio valioso para los propios oyentes, como lo puede ser también para nuestras vidas, hermanos. Probablemente no va a faltar ocasión donde se escuchen voces que quieran convencer al creyente que puede vivir una vida más confortable en el tiempo actual si es un poco más transigente en sus convicciones. Allí en el primer siglo los hermanos se sentían tentados a volver al judaísmo, aquel judaísmo ritualista y superficial en el que antes vivían. Solo era cuestión de sacar a Cristo y a su doctrina de la ecuación. Pero ¿cómo podían hacer eso ellos si conocían la verdad? Así todo, la tensión era constante, porque volverse al judaísmo les iba a asegurar una senda de vida más tranquila, sin tener que afrontar los vituperios, las persecuciones, las calumnias y todo el resto de las aflicciones que vivían por causa de Cristo. Ahora, hermanos, los siglos han pasado desde aquel entonces, y si bien la lucha hoy no es como ellos, no estamos tentados a volver al judaísmo, la esencia es la misma. Un cristianismo light, sin compromiso, a la medida del cliente, sin convicciones firmes, es evidente que va a producir menos problemas. Claro que vivir como un cristiano superficial te va a salvar de un montón de problemas. Ser un cristiano nominal o superficial puede resultar una oferta tentadora. El asunto es, ¿eso es lo que el Señor requiere de nosotros? No es que se trata de meterse a propósito en problemas, sino
de mantenernos fieles y gozosos cuando los males mencionados en esta sección vengan a nuestra vida. Quizás alguno también está pensando, pero pastor, es muy difícil soportar cuando alguien me acusa y dice cosas de mí que no son ciertas. Es difícil. ¿Cómo hago para aguantar cuando alguien me trata así? Bueno, pienso que este es uno de los pasajes más hermosos para meditar y memorizar en este tiempo de prueba, hermano. Claramente que sí, este pasaje te ayuda a soportar esa lucha. Pero incluso hay una cuestión que no se puede pasar por alto, que también es un recurso precioso para nuestros corazones. El mismo Mateo irá testificando, además, a lo largo del libro, que será posible resistir la prueba, este tipo de prueba, cuando con fe miremos el ejemplo de Jesús y en obediencia lo imitemos. Podemos y debemos hacer eso si queremos seguir adelante. Tenemos que mirar el ejemplo de Él. Y cuando nuestras vidas se encuentran en pruebas de este tipo, no olvidemos recurrir a Cristo en busca de ayuda. En Hebreos 4, 14 y 16 habla que podemos recurrir a Él. Él entiende lo que vivimos, por eso puede compadecerse de nosotros. Él entiende lo que es la experiencia de ser perseguido, vituperado y difamado, porque lo vivió durante su ministerio hasta llegar a la cruz. Él sabe lo que es esta experiencia. Pedro lo dice en 1 Pedro 2, 20, 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso Él ha dispuesto de todos los medios necesarios para que podamos hacer frente a esta clase de luchas con gozo y cada día nos va a ayudar para que no bajemos los brazos. Hermanos queridos, somos más que bendecidos por la salvación que hemos recibido. Las bienaventuranzas así lo demuestran. Por lo tanto, hermanos, demos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Su enseñanza nos hace ver cómo son las cosas de verdad. Aquí estuvimos viendo. Para que entonces, como dice ese hermoso himno, cuando venga la prueba o nos tiente Satanás, nuestra fe y nuestro amor no mengüen al recordar la salvación que nos ha dado. Pero también todo lo visto en esta porción es un llamado para aquellos que están lejos de Dios. Por un lado, para recordarles que en el estado en el que te encontrás hoy, lejos de Dios, no hay paz. No hay paz con Dios para tu vida. Su ira está sobre vos. Y si bien andar de la forma en la que andás probablemente te protege en la actualidad de conflictos o luchas por causa de Cristo, cuando todo esto pase y Él regrese al mundo, será juzgado y condenado al infierno. Y déjame decirte, y lo vamos a ver luego cuando avancemos en el Evangelio, que no será un castigo temporal o por unos años, será algo eterno. Y mientras los santos disfruten del reino de Dios, querido oyente, vos lamentablemente no pararás de sufrir dolor y tormento, incluso sabiendo que el Señor te estaba llamando con amor en este tiempo a que dejes de darle la espalda. Recordarás cada vez que Él te llamó y que dijiste no. Pero hay una buena noticia para tu vida. Eso mismo hoy puede cambiar. Poder recibir todas estas bienaventuranzas de las que vengo hablando. Para que eso sea posible, Jesús vino a este mundo.
Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta y al tiempo indicado entregó su vida en la cruz como una ofrenda por nuestro pecado. Resucitó al tercer día con poder, ascendió a los cielos y como recién te comentaba, muy pronto regresará para juzgar a vivos y a muertos y pagar a cada uno conforme a sus obras. Por eso en esta tarde te llama a que reconozcas tu bancarrota espiritual, que le des la espalda a tu pecado y que confíes en Él solamente para salvación. Que rindas tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Porque si así lo haces de corazón, Él promete perdonar tus pecados y darte vida eterna. Mi pregunta, oyente, es: ¿qué harás ante este llamado? Te animo a que vengas a Jesús, que no esperes.